A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca el tema sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos bajo el lema para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy trabajaremos para todos ustedes Andrés Plusca, quien se ocupará del control técnico del espacio. Como asesor de los contenidos estaremos con el profesor, el doctor Alejandro Liñayo. Igualmente en la asistencia de producción el profesor Iván Chacón, así como en la edición y montaje Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. En la producción y moderación, quien les habla, Adelfo Solarte, CNP 8965. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Bien, les recordamos a todos ustedes que el programa llega gracias al apoyo que nos da el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Estas instituciones reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Igualmente, Nilsa y amigos oyentes, hay varias maneras de establecer contacto con información a todo riesgo. Una de ellas, pues, sintonizando la emisora como tal lo está haciendo a través de la señal de Éxitos 100.9 FM. También puede hacerlo por internet. Si no tiene radio a la mano, pues si está en una computadora, puede ir al sitio éxitos109fm.com.be y nos sigue en cualquier parte de Venezuela y del mundo. Igualmente, si desea escuchar los programas que hemos realizado acá en este espacio, todos los tenemos depositados, bueno, la mayoría están depositados en un sitio. En este caso la dirección es www.sigir.org. Adelfo, también pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org. Y así damos inicio hoy viernes 21 de octubre al programa número 50 de Información a todo riesgo. Sí, número 50, número redondito, un número que, bueno, ya celebramos en el programa pasado nuestro primer aniversario al aire, pero bueno, el programa de hoy también es simbólico por esa cifra, 50, ¿no? Y son 50 semanas con ustedes. Y hoy el programa tiene ese toque también especial. Vamos a dedicarlo al tema, un tema que hemos titulado algo así como la crecida del río Montalbán del 27 de octubre de 1947. Una experiencia para mirar el tema urbano. Y es que no solamente vamos a hacer un ejercicio de recordación de un evento catastrófico que afectó con dureza a la población de Ejido, sino que esa experiencia la queremos relacionar con asuntos actuales y sobre todo con el futuro, no solamente de Ejido, sino que eso nos puede servir como buen ejemplo para todas las ciudades. Así que, sin más, vamos a pasar ya a nuestra primera sección. Con los especialistas. Adelfo, con los especialistas tenemos dos invitados. El primero de ellos es el profesor Carlos Ferrer Oropesa. Él es geógrafo, graduado en la Universidad de los Andes, pero también tiene posgrado en Ciencias Geológicas. Es profesor titular de la Universidad de los Andes, específicamente en la Facultad de Ciencias Forestales. Es miembro del Consejo Técnico del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales y fue miembro de la Comisión del Estudio de Factibilidad de la creación del Departamento de la Escuela de Geología. Es miembro de la Comisión Técnica de Geología y Oceanografía Física del CONICYT. También participó en el proyecto multinacional andino y estudió el caso de Montalbán. Nuestra segunda invitada es Riguey Valladares. Ella es geógrafo graduado en la Universidad de los Andes, tiene una maestría en ordenación del territorio y ambiente en la ULA y realizó un diplomado en preparación para desastres en la Universidad Latinoamericana del Caribe. Trabaja en el Instituto Nacional de Geología y Minería, INGEOMIN, y ella allí es especialista 1 y coordinadora de la comunicación con las comunidades. También participó, y al igual que el profesor, en el proyecto multinacional andino y se estudió el caso de Montalbán.
Sí, del río, no sé si río o quebrada, en todo caso, de ese cuerpo de agua que, hace 64 años causó estupor en la población de Ejido. Entonces vamos a comenzar por allí. La pregunta, esta vez vamos a romper con primero las damas, vamos a comenzar a poner en aprietos primero a los caballeros, en este caso al profesor Carlos Ferrer. Y bueno, Nilsa, vamos a comenzar entonces una vez con las entrevistas. Pues sí, Adelfo, vamos a darle la palabra al caballero. Profesor, ¿qué ocurrió el 27 de octubre de 1947 en Ejido y por qué la fecha es tan particularmente resaltante en la historia? Bienvenido. Antes de responder en concreto tu pregunta, primero me parece extremadamente interesante estos programas que están orientados a recordar esos eventos que han tenido consecuencias un poco catastróficas para el ser humano, ¿no? Fíjense que el año pasado, en el 2010, se cumplieron 400 años del alud sísmico de la playa. Y realmente le debimos haber dado todavía mucho más importancia a ese problema del alud sísmico, que fue realmente una catástrofe que incluso en caso de repetirse hoy en día sí vamos a tener problemas graves. Ese fue en 1610, y muy bueno, pudiéramos dedicarle vamos a dedicarle un programa completo a ese alud sísmico de la playa porque es extremadamente interesante. Y en el caso específico del año 1947, el 27 de octubre, ocurrió algo muy, muy particular que, como tú decías hace poco, que es interesante que lo tomemos como muestra de lo que en todo caso pudiera ocurrir en el futuro. Nosotros hemos catalogado ese fenómeno como un fenómeno más bien moderado, o sea, no fue un evento que lo pudiéramos considerar extremadamente extraordinario, realmente fue un evento moderado y la cosa fue extremadamente interesante desde el punto de vista científico. En esos días llovió, igual como está pasando en estos días, llovió muchísimo en la cabecera de lo que ellos llaman el río Montalbán, y yo estoy de acuerdo contigo, no sé por qué lo llaman río, para mí es una quebrada, pero no vamos a pelear con los fundadores del Entonces, fíjate que es extremadamente interesante, por un lado, lo que ocurrió y la cantidad de información que nosotros tenemos. La información no solamente nos viene porque hay testigos todavía vivos de ese evento, de esa tragedia que ocurrió allí. Independientemente de eso, tenemos información gráfica. Afortunadamente, 4 años después se tomaron fotografías aéreas en el año 1952 y las marcas de ese evento todavía no fueron enmascaradas por la vegetación. O sea que podemos hacer una interesantísima reconstrucción del punto de vista técnico, del punto de vista científico. Y en pocas palabras, lo que sucedió fue lo siguiente: llovió muchísimo en las cabeceras, se generaron derrumbes de roca, los afluentes, que estoy bailando con el micrófono, disculpe. Los afluentes del río Montalbán recibieron mucha cantidad de material y se represó el río. Incluso la cosa fue tan interesante que en el antiguo puente de mampostería, a lo largo que estaba construida en la Trasandina, al lado de la bomba, de repente la gente notó, y estoy repitiendo lo que dicen los testigos, la gente notó que el río inmediatamente disminuyó de caudal en forma violenta. Apenas estaban observando, de repente les vino, vamos a decir, una pared de sedimento y de agua, y prácticamente la mayor parte de las fatalidades de las víctimas ocurrieron en el puente. Y parece que aguas abajo también afectó una escuela, creo que pereció la maestra, hubo realmente una... Ahora, lo interesante de la cosa fue que el material se acumuló en lo que hoy en día es el límite más o menos entre la urbanización Don Luis y lo que es la Arenera y la Caballeriza, ese más o menos el área. Como la fotografía aérea permite exactamente abarcar el área, el área es relativamente pequeña. Afortunadamente esa área, tanto con la gente de Ingeomín y un poco la influencia nuestra, se ha limitado el desarrollo urbanístico a lo máximo. O sea que ahí prácticamente está prohibido cualquier tipo de construcción. Oye, es interesante esa. Ahora cediéndole el micrófono a la geógrafo Riguey Valladares. Bueno, hay que decir que Ejido, a todos los que nos escuchan que no son de acá de Mérida, es una de las ciudades de mayor crecimiento demográfico. Y bueno, recibe la presión que se genera en la zona metropolitana, la presión urbana. Es una ciudad que es considerada también como dormitorio. No sé si el calificativo también será, ¿verdad?, grato para los ejidenses, pero así se le dice una ciudad dormitorio. Es un espacio de grandes presiones urbanas en una sola palabra. Y esta condición debe vérselas entonces, Riguey, con ese entorno de características geológicas muy especiales. En la caracterización que han hecho ustedes desde Ingeomín, ¿qué
han conseguido sobre esta condición? ¿Se puede decir entonces que es una condición de cierta inestabilidad? Y cuando el profesor hablaba de las cabeceras, ¿dónde debemos fijar la mirada cuando decimos las cabeceras del río Montalbán o de la quebrada Montalbán? Buenas tardes. También me voy a tomar un segundo para agradecerles a ustedes en nombre del equipo del Instituto Nacional de Geología y Minería y la Asociación de Cronistas del Estado de Mérida por esta invitación. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí, por supuesto. Bueno, siguiendo a darte respuesta a lo que me preguntas, bueno, hay que fijarse, posicionarse en el río Montalbán, mirar aguas arriba. Se observa una cornisa que es un afloramiento rocoso de edades cretácicas. Y es justamente el sitio donde ocurren los mayores desprendimientos de rocas que alimentan el río Montalbán. Y hay cicatrices de rocas muy marcadas y se hicieron estudios allí y se dataron 3 avalanchas de rocas de 3 edades distintas, comprendidas entre 200 y 2000 años, con diferentes rutas que se depositan hoy día en el sector El Minual. De producirse una crecida del río Montalbán, eso es un material que aporta sedimentos importantes y de grandes tamaños que podría reproducir las mismas condiciones a lo mejor de un evento similar al del año 47, aunque las condiciones actuales son diferentes. Claro. Porque en el puente que nombraba el profesor Ferrer, hoy día está socavado porque agarra gran profundidad, pero en aquella época, en el año 1947, las condiciones de ocupación de ejido eran distintas, eran netamente rurales, ocupadas por cañaverales y haciendas, que no es lo que tenemos hoy. Esos espacios han aumentado su nivel de vulnerabilidad porque la población se ha asentado en sitios que pudieran ser afectados por crecidas del río Montalbán o por movimientos en masa, tipos de deslizamientos o flujos de detritos de afluentes aledaños a la quebrada. Es decir, Enrique, entonces lo que tú nos dices, en esa observación desde el punto de vista técnico que hacen ustedes como los geógrafos, los geólogos que observan, pues están esas marcas del pasado, es decir, son eventos recurrentes, no sé si la palabra cíclico es correcta, porque cuando uno dice cíclico hay como unos periodos más o menos determinados. Aquí se ve que ha habido varios, pero tal vez con distintas diferencias de años, pero han ocurrido. Y ocurrió entonces en el 47 y lo decía el profesor Ferrer, no fue un evento, vamos a decir, tan catastrófico. Eso también es preocupante, porque si ocurrió en el 47 y no tuvo, digamos, una dimensión tan fuerte, es probable poner la mirada a futuro sobre la posibilidad de que ocurra algo aún en condiciones. Las características geológicas pueden incidir en que vuelvan a ocurrir y puedan ser inclusive más fuertes que los ocurridos en el 47. Ciertamente, por la ocupación de espacios vulnerables, la gente se asienta sobre las laderas, generalmente de una manera improvisada. Las aguas servidas no están canalizadas, eso ocasiona sobresaturación de los suelos, hay una apertura incontrolada de vías en las zonas rurales que desestabilizan a los taludes y eso genera movimientos en masa que aportan materiales al drenaje, bueno, y por ende generan deslizamiento. Otra cosa para comparar ese tipo de magnitudes a las que usted se refiere es que en esa época no causó tantos estragos porque había poca población. Sí, sí. Según las estadísticas que nos arrojan los cronistas, en la época habían 131 personas más o menos habitando el sitio y murieron 25 personas, que para el momento se podría considerar más o menos la cuarta parte de la población de la época. Hoy día hay 16.000 personas en esa zona, en la cuenca del río Montalbán. Exactamente. Porque el río tiene más de 100.000 habitantes según los últimos censos, pero en esa zona, en esa cuenca, pues... Entonces, un evento igual con esas características podría causar mayores estragos porque hay mayor población. Vamos a pedirle un permiso entonces a Riguey y al profesor Carlos. Vamos a hacer una breve pausa, identificamos y cuando regresemos vamos a seguir más con esta conversación. Estamos recordando hoy la crecida del río Montalbán del 27 de octubre de 1947, una experiencia para mirar el tema urbano. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta.
Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris, hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Muy bien, continuamos en información a todo riesgo hoy viernes 21 de octubre en nuestro programa número 50, un número redondo, un número interesante, 50 veces con ustedes los viernes de 4 a 5 a través de Éxitos 100.9. El tema de hoy, la crecida del río Montalbán del 27 de octubre de 1947, una experiencia para mirar el tema urbano, y están con nosotros el geógrafo Carlos Ferrer, destacadísimo profesor de la Universidad de los Andes, y la geógrafa Riguey Valladares, quien hace parte del Instituto de Geología y Minería de Venezuela, INGEOMIN. Entonces nos están refiriendo, porque ellos han participado directamente, Nilsa y amigos oyentes, dentro de la caracterización de esa zona tan interesante desde el punto de vista geológico. Y bueno, sigamos entonces con esta conversación. Pues sí, Adelfo, yo quería preguntarle al profesor Ferrer, ¿qué podemos decir de la situación actual de Ejido desde el punto de vista urbano de cara a los eventos ocurridos en el pasado, profesor? Mira, yo voy a ser un poquito radical y en relación a la pregunta que hizo Adelso. Mira, lo del año 1947 generó un represamiento del río Chama. Obviamente fue un evento moderado, pero allá hay evidencias de múltiples represamientos exactamente en ese sitio, incluso de formación, eso se llaman lagos de obturación. Incluso hay evidencias de que lagos anteriores han llegado muy cerca de lo que hoy en día ocupa la urbanización Carabobo. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Si bien el evento del año 1947, por el volumen de sedimentos arrastrados, lo podemos clasificar como un evento moderado, los que han estado en tiempos anteriores no tienen nada de moderado. Y en este sentido de ser radical, yo siempre he insistido en lo que he escrito y en las entrevistas que me han hecho, que a mí me preocupa extremadamente el sitio ocupado por la ciudad de Ejido. La ciudad de Ejido es una bomba desde el punto de vista hidrológico y es una bomba desde el punto de vista sísmico. Y a mí no me da miedo decir estas cosas porque a la gente hay que hablarle claro y raspado. A mí me preocupa mucho el desarrollo urbanístico de la ciudad de Ejido y sobre todo el desarrollo vertical. Hay edificaciones, hay edificios y no sé hasta qué punto se están cumpliendo normas sismorresistentes y no se está tomando en cuenta uno de los cursos más peligrosos que ha ido, que se llama la Quebrada La Portuguesa. Sí, porque ciertamente estamos hablando del evento de Montalbán, pero también en el 33 creo que fue la Quebrada La Portuguesa quien también... Riguey quería decir algo sobre ese particular. En el año 1932 creció el río La Portuguesa. De hecho, Ejido está sentado sobre un abanico formado por estos dos ríos, el río Montalbán y el río La Portuguesa. Y la gente cuando está cerca, la gente que vive aledaño en los sectores Bellavista, Los Cedros, y no ven el río, inmediatamente creen que está muy lejos. Inclusive en la Plaza Bolívar, la gente cuenta que la crecida del río La Portuguesa llegaba hasta la Plaza Bolívar y la gente hacía adoraciones al santo San Buenaventura porque lo colocaban en el centro de la plaza y hacían oraciones porque las crecidas llegaban hasta allá, ¿no? Sí. Hay que recordar, no está presente con nosotros, pero el cronista Julio Villamizar, él es muy interesado en estos temas, ¿no? Claro que sí, y de su obra Origen y Evolución Histórica de la Ciudad de Ejido, se destaca este evento, que por cierto es una publicación donde hay un material técnico aportado por la investigación de INGEOMIN bastante amplio, pero él como cronista pues se ha metido en las bibliotecas, en los archivos y ha sacado historias impresionantes. Pero bueno, lo que sí está claro es que en el caso de Ejido, en esa zona, los que no conocen, los que nos están oyendo en otras partes, estamos hablando de una zona de donde fue a parar todo este material de la quebrada Montalbán, que está ubicado muy cerca en el lecho o en las márgenes, va a dar a las márgenes del río Chama. Sí. Es decir, en un recorrido no sé cuántos kilómetros podrá haber desde las cabeceras hasta 11 kilómetros. Entonces, es digamos, para verlo desde una perspectiva urbana amplia, habría que como tomar una fotografía de cómo ha sido ese desarrollo, aguas arriba de donde se depositó ese material y aguas abajo. Tenemos las González, el desarrollo, etcétera. Entonces, el punto sobre el evento
sin temor a ser alarmista, es un poco revisar si ese evento marcó. Ciertamente nos dicen ustedes que hay gente que todavía lo recuerda, pero ¿cómo se pasa la información histórica de esa naturaleza como una enseñanza a las nuevas generaciones? Y creo que en ese sentido la gente de Jomín hizo un trabajo social y caracterizaron un poco esa parte. Bueno, una de las condiciones de vulnerabilidad que resalta el experto Julio Coroigua, desastrólogo, es que a veces el desconocimiento de las amenazas del entorno es lo que hace a la gente vulnerable. Y justamente Ejido, cuando se hicieron estos estudios, la mayor parte de la gente no sabía que este evento había ocurrido, y eso se debe a que la mayor parte de la gente que vive en Ejido proviene de otras áreas. Recuerden que es la zona de expansión de Mérida y la gente no es nativa de allí. Quienes lo recuerdan son las personas mayores de edad, los adultos mayores, pero los jóvenes recientemente no. Entonces, en función de eso, el equipo multidisciplinario que estaba trabajando en esto, interinstitucional, se propuso como tarea reconstruir la memoria histórica del evento. Para ello, se hicieron entrevistas a estas personas testigos del evento, un poco, primero para reconstruir esa memoria y saber realmente qué fue lo que pasó, y otro para ir ajustando nuestros resultados de los estudios técnicos. Entonces, ahí salió Julio Villamizar con su rol de cronista del municipio de Campo Elías, y escribió el libro de Ejido para difundirlo en las escuelas. Sí, salieron otras iniciativas a través de los museos, charlas en las escuelas y charlas directamente a las comunidades referidas al evento del año 47. Y se usaron otros medios también, los medios de comunicación impresos, los medios audiovisuales, para tratar de rescatar esto, pero aún así creo que no ha sido suficiente. Tenemos que seguir reiterando y refrescando la memoria histórica de estos eventos. Ahora, el profesor Carlos nos dirá, está claro lo que dice Reguey, es decir, los que viven, sobre todo los jóvenes, y si vienen de otras partes no tienen por qué saber, pero pareciera que las autoridades sí tienen que tener como, digamos, cierta noción de dónde está asentada la ciudad que gobiernan, y sobre todo qué decisiones de tipo administrativa, de tipo de políticas públicas se deben ejercer. En ese sentido, ¿cómo observa usted, profesor Carlos Ferrer, esa relación entre el saber que debe estar depositado en la colectividad y la responsabilidad, en este caso, gubernamental? Esa es una tremenda pregunta, mira. Un poco lo que insistía Riga, el problema de tú comunicar todas estas cosas. Uno trabaja en este tipo de amenazas naturales y es un poco la experiencia que ellos tuvieron. Tratar de comunicar todas estas cosas a la comunidad y a los entes que toman decisiones no es tan sencillo. Además, yo entiendo también que hacer una zonificación en la ciudad de Ejido, la palabra zonificación es para tratar de racionalizar el uso del espacio, no es muy sencillo. Si nosotros analizamos un poquito el comportamiento de la quebrada portuguesa, mira, realmente es un caos. Tratar de tú ubicar aquella zona más segura en función de cómo pudiera ser el comportamiento futuro de la quebrada la portuguesa, que para mí es la más preocupante, y no nos estamos metiendo en la parte sismotectónica. Sí, solamente también hay rollitos con eso, como dicen los muchachos. El tratar, repito, por un lado, tratar de llevar todas estas cosas a los entes que toman decisiones no es sencillo. Y luego lo que ustedes han dicho, hay una presión tanto por el uso urbano, y más ahora con estas últimas políticas que está instrumentando el gobierno, del plan vivienda, que a veces están haciendo planes de vivienda sin planificación y desarrollo urbanístico, la cosa se agrava. Hay un problema ahorita en Ejido que para nosotros es preocupante, la famosa quebradita de Aguascalientes. Eso es otra tremenda bomba de tiempo con la mecha prendida desde hace meses atrás. Ese es un afluente de la quebrada la portuguesa. Entonces tú piensas un poquito, ¿cómo le comunicas tú a la gente que están viviendo en una zona de peligro? Es muy difícil que ellos se vayan de allí y qué sitios ocupan. O sea, la cosa no es tan fácil, claro, es tan fácil manejar este tipo de cosas. Y sin embargo, hay que admitir que este estudio que hizo Ingeomín es una iniciativa, y en ese sentido le pedimos a Reguey que nos responda. Es una iniciativa bien interesante, surgida desde desde el propio gobierno, para, digamos, a conocer y manejar una realidad de riesgo, digamos, evidente, en este caso particular de Ejido. Entonces, como iniciativa también, ojalá siguieran dándose estos estudios. En ese sentido, a Ingeomín hay que felicitarlo por este gesto. Sí, Reguey, tiene la palabra. Bueno,
Bueno, desde el año 2002 al 2007 se ejecutó el proyecto multinacional andino, que era un convenio con el Servicio Geológico Canadiense y 7 servicios geológicos de América del Sur. Y se decidió seleccionar la cuenca Montalbán en función de los estudios que ya había hecho el profesor Carlos Ferrer en la zona, destacando que era un sitio vulnerable y de posible expansión o de crecimiento. Entonces se consideró el caso interesante. Claro. Pero con respecto a lo que veníamos conversando, ¿cómo es posible comunicar? En esa experiencia nosotros logramos darle a conocer estos estudios en un lenguaje sencillo a las comunidades. Y eso fue en el gobierno del alcalde anterior, del gobierno del doctor Jesús Abreu. Bien. Cuando llega el nuevo alcalde, nosotros no fuimos a la comunidad a decirlo, fueron las comunidades las que dijeron, ya se hizo este estudio, qué bien. Venga señor alcalde, vamos a paralizar esta obra en este sitio, porque es un sitio vulnerable, porque los consejos comunales están equipados de toda esa cartografía, ellos lo entienden a su modo, pero le exigen al alcalde que por favor respeten eso que ya está. ¿Ves? Entonces eso es un ejemplo muy bueno de lo que nos está diciendo. Eso es un problema de sustentabilidad. En la medida que la gente, las comunidades se apropien de este conocimiento y sienten que les sirve para tomar decisiones, nosotros sentimos que estamos cumpliendo la función social de la información. En estos estudios se gasta mucho dinero para tenerlos guardados. Y por eso surge el proyecto Comunicación con Comunidades, que no era solamente transferir conocimiento para que la gente conozca los peligros de ejido, porque mucha gente dice, bueno, pero es que yo sé dónde están los deslizamientos. No, es para que la gente tome medidas de preparación y prevención y motive, promocione o promueva a través de los entes competentes a que se tomen acciones. Así es. Enrique y el profesor Carlos, vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos venimos con una ronda final de conversación con estos invitados. Hoy hablando del caso de la crecida del río Montalbán. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Bien, continuamos en el programa de hoy, viernes 21 de octubre, información a todo riesgo. El profesor Carlos Ferrer, geógrafo de la universidad, amplísima trayectoria y uno de los primeros, si no el primero, que puso el acento en esa zona tan particular, en Nilsa y amigos oyentes, de Ejido, que es la cuenca, no es una subcuenca, ¿verdad? O es una subcuenca del río o quebrada Montalbán, que ya sabemos que en el 47 se registró un evento que hoy estamos recordando. Y bueno, Enrique había dejado un poco el tema de la comunicación y de la apropiación que ha hecho la gente y nos daba una experiencia que consideramos bien interesante, que es que ya los ciudadanos han utilizado esa información para interactuar con sus gobernantes y decirle, epa, aquí tenemos una situación, aquí estos van a construir, no queremos más construcción de riesgo. Es un ejemplo poco conocido, a lo mejor habría que hacer como que más bulla a este tipo de iniciativas. Y usted iba a completar Sí, y lo que iba a completar era una cosa muy sencilla. Bueno, primero habría que darle también mucho crédito, además del historiador, al profesor Jaime Lafalle, que ha sido una de las personas que realmente se ha metido en la documentación histórica y realmente muchos de estos eventos los ha puesto a la luz. Mira, yo creo que si hay una magnífica síntesis en este programa, más que hablar específicamente de la amenaza, del proceso natural que ocurrió en el año 1947, la mejor síntesis en ese programa nos la acaba de brindar Riguey, que es realmente ellos han demostrado que la comunidad puede hacer uso de todo este material. Y eso como efecto demostrativo, eso como ejemplo para otras comunidades debe ser repetido, debe ser multiplicado. Yo creo que esa es la mejor síntesis de lo que podemos obtener en este programa. Y siempre hacerle un aviso a la gente que vive en Ejido, que conozcan su entorno, que viven en un sitio que tiene una serie de peligros que deberían estar conscientes de eso. Ahora, profesor, quédese con el micrófono. Todo parece indicar que Ejido seguirá siendo una ciudad sometida a mayores exigencias de crecimiento urbano. Ahora, ¿es posible insertar la variable riesgo
en las decisiones de los entes de gobierno a partir de las evidencias que nos ha dejado la historia en reciente en cuanto al tema de las amenazas? Concho, sinceramente esa es una pregunta que te debería responder el alcalde y los entes realmente responsables de tomar decisión. Acuérdate que nosotros como técnicos cumplimos un cierto papel, damos ciertas recomendaciones, indicamos una cantidad de cosas, pero si la gente realmente no está consciente de que esas recomendaciones deben ser llevadas a un plano de toma de decisiones, repito la palabra, para nosotros es muy difícil. Nos vamos a quedar, como decía Rigay, los estudios, las publicaciones, los congresos, los seminarios se van a quedar metidos en la biblioteca y nadie lo va a consultar. Entonces, entonces parece que la estrategia aplicada por Ingeomín en este proyecto, es decir, bueno, no es que no vamos a hablar mal de los políticos ni de los gobernantes para nada, pero normalmente pues uno sabe que están, vamos a decirlo así, ocupados en otras cosas, para decirlo suavecito. Pareciera que pasarle la información a la comunidad para que sea esta como activamente y conscientemente la que les exija parece ser más provechoso que esperar y sembrar las esperanzas en la actuación política. Mira, definitivamente la clave es esa. Lo acaba de decir Rigay. La gente está consciente que vive en una zona de peligro, es la comunidad que toma la decisión y presiona a los políticos para que tomen determinadas decisiones. Un poco lo que tú decías, se iba a construir algo en un terreno que en los planos que ellos manejan, como tú decías, a su manera, y pararon la construcción y dijeron esa construcción tiene problemas. Incluso ellos han instrumentado un sistema de alerta temprano que pudiera de repente ser interesante comentar un poco con eso. Pero yo preferiría más que Rigay siga hablando de la síntesis que hemos aquí esquematizado. Así es, Rigay. Bueno, realmente todavía a estas alturas pues existe presión urbanística para estos terrenos que fueron ocupados por el evento del año 47, pero si ustedes ven, allí se construyó una cancha, un complejo deportivo, y esos son el tipo de obras que se recomiendan para estos sitios. Claro. Obras que no ameriten permanencia de gente. Bueno, a las acciones que yo me refería, que tienen que tomar la comunidad con este tipo de conocimiento, es que tienen que estar pendientes de que los puentes estén libres de sedimento, que no se obturen, que no se colmaten antes de la llegada del periodo de las lluvias. Las comunidades tienen que estar pendientes de que las tuberías de los acueductos no tengan escape, que estén en buen estado para que los suelos no se saturen. ¿Ve? Hay medidas que se pueden tomar para reducir la vulnerabilidad. Tienen que estar pendientes, ahora como ellos manejan recursos a través de los consejos comunales, pues pueden canalizar obras de protección y control. Otro ejemplo interesante que se hizo allá es que la Misión Árbol en aquel momento, de 2002 al 2007 que terminó el proyecto, fue y expuso, mire, cómo se podían formular un proyecto de reforestación. Y después de que terminó el proyecto, ellos ejecutaron los viveros, o sea que ellos le han dado continuidad a todas esas iniciativas y todas esas tareas. Eso es muy difícil decir nosotros mismos que fue un proyecto exitoso, porque es demasiado arrogante, ¿no? Claro, sí. Es mejor que entrevisten a la comunidad y es mejor que le pregunten qué han hecho ellos después. Sí. Porque a partir de esto se han desarrollado muchas iniciativas y inclusive se creó la protección civil del municipio de Campo Elías, que no estaba, se reforzaron fuentes en función de esto, pero esas son cosas que no se ven, ¿no? Ahora brevemente, una última pregunta para que cada uno intervenga. ¿Quiere decir que esta interesante fórmula que vimos en esta experiencia nos indica que sí es posible, digámoslo así, haber tenido una historia marcada por eventos que han causado desastre en algún momento de la historia, pero que con una participación, primero con información técnica, ¿verdad? Y un manejo científico del reconocimiento y la caracterización de la zona, más una manera, un bypass, vamos a decirlo así, de comunicación entre la información científica y la comunidad, se pueden lograr resultados. Entonces tú miras el futuro en positivo, siempre y cuando se siga produciendo e insistiendo en esta dinámica. Sí. Si vemos no solo la comunidad como la gente que vive allá, sino comunidad somos todos, también las instituciones que tomamos decisiones. Y este proyecto pues articuló más de 16 instituciones públicas para trabajar en ese sitio, a tomar acciones de acuerdo a su competencia. Teníamos las protecciones civiles dictando cursos de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque una vez que tú detectas que estás en una zona de alto riesgo, tienes que prepararte en búsqueda y rescate, en manejo de emergencia, en extinción de incendios, en otro, para que el desastre no nos alcance, como usted dice. Claro. Vamos a darle entonces un minuto al profesor Carlos Ferrer para que nos cierre esta interesante conversación. Yo diría que la situación quizá un poco preocupante, que esa experiencia del río Montalbán creo que no se ha repetido en otra zona, ¿no?
Yo creo que ya en Ijomín, claro, ahí se aprovechó la grandísima oportunidad que había un convenio con el Servicio Geológico del Canadá que aportó una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de orientaciones. Pero bueno, el mensaje es lo que tú acabas de decir. Mira, yo creo que la fórmula es esa. Mientras más conocimiento tenga la comunidad de las limitaciones de su entorno, mayor éxito tendremos en enfrentar este tipo de catástrofes o este tipo de eventos naturales que son inevitables. Tanto la parte sísmica como los fenómenos hidrometeorológicos se van a estar repitiendo. Claro, eso no nos salva a nadie. De eso no nos salvamos nadie, absolutamente. Pero del manejo de la vulnerabilidad y del riesgo. Buen manejo de la vulnerabilidad. Recuerde que lo importante es conocer la historia de estos hechos para que, si se repiten, por lo menos tratar de disminuir un poquito sus efectos negativos. Ese realmente es el mensaje. ¿Sí? Muchísimas gracias entonces a los geógrafos Enrique Valladares de Ijomín y al profesor Carlos Ferrer, geógrafo destacadísimo de la universidad. Vamos a hacer una pausa porque vamos a regresar con mucha información que mantiene a Ejido en la palestra. Vamos y venimos. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bien, segmento final de información a todo riesgo, hoy viernes 21 de octubre. Fue noticia esta semana, Nilsa. En principio habíamos dicho que íbamos a comentar de este tema de Ejido, informaciones que también son noticias esta semana. Así que comencemos con esta. Municipalidad de Campo Elías alerta ante emergencia por lluvias. Sí, Adelfo, es una nota fechada el 18 de octubre en Ejido y está disponible en www.diariolosandes.com. Ante las emergencias presentadas en el municipio de Campo Elías, esta información de esta semana, no del 47, con las precipitaciones caídas en los últimos días, los ediles de esta jurisdicción sostuvieron un encuentro con el director de servicios de la alcaldía a fin de conocer las acciones emprendidas para paliar la situación. El director municipal indicó que la alcaldía ha venido realizando un trabajo de limpieza de vías y drenajes, por lo que el pasado 15 de octubre emprendió la limpieza de 2 kilómetros de vialidad en el sector Los Guáymaro y así en otros sectores, pero las fuertes lluvias caídas en los últimos días colapsaron los drenajes. Explicó el funcionario a los ediles que el problema radica en que la mayoría de las viviendas tienen conectadas las tuberías de agua de lluvia a las tuberías de aguas negras y ante la poca capacidad amerita indiscutiblemente el cambio de las tuberías por unas de mayor diámetro para evitar el colapso existente. Una segunda información nos habla de que zonas de desastre no deben ser habitadas nunca más. Nunca más. Esta nota está fechada en Tegucigalpa el pasado 19 de octubre en Honduras y disponible en www.elheraldo.hn. Expertos recomiendan hacer evacuaciones paulatinas de los habitantes de Tegucigalpa que viven en zonas afectadas por las lluvias. La capital tiene muchos polos de desarrollo en sus 4 puntos cardinales, aseguran los expertos. Estas zonas que permanecen bajo la seria amenaza de deslizamientos debido a la saturación de agua en el suelo deben no ser habitadas nunca más a criterio de expertos en gestión de riesgo de desastre de Honduras. La recomendación es clara. Los capitalinos que la habitan deben ser reubicados paulatinamente en zonas más seguras. Aunque suene fácil, es muy complejo llevarlo a cabo, pues se necesita una millonaria inversión, pero hay que hacerlo, no hay otra opción, aseguraron los expertos. De seguir esta ruta de reubicación, son muy optimistas los hondureños, dicen esto, y de reubicar y hacer orden territorial, en 10 años la capital, Tegucigalpa, habrá reducido en un 70% la vulnerabilidad en sus zonas altamente susceptibles a los desastres. Son bastante optimistas. A criterio del director del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Nabil Cagua, aún se puede ejecutar un ordenamiento territorial a pesar de que la capital ha crecido en los últimos 100 años en un completo desorden. Y bueno, una tercera información, fue noticia esta semana, el Banco Mundial otorgó $66 millones a Panamá para la gestión de desastres naturales. Esta es una nota fechada el 20 de octubre en Ciudad de Panamá y está disponible en www.que.es.
El Banco Mundial aprobó esta semana un préstamo de $66 millones para fortalecer la capacidad de Panamá para implementar y fortalecer su programa de gestión de riesgos de desastres. A través de este instrumento financiero, la opción de desembolso diferido ante catástrofes, Panamá podrá disponer de fondos inmediatos en caso de desastres a partir de fenómenos naturales de grandes proporciones para atender rápidamente las emergencias y otras necesidades de reducción de riesgos. Este préstamo para políticas de desarrollo apoyará los esfuerzos del gobierno para avanzar aún más en la reducción de riesgo de desastre y sus impactos sociales, económicos y ambientales, dijo Fran de Lima, ministro de Economía y Finanzas de Panamá, en un comunicado de prensa del Banco Mundial. Y bueno, ahora vamos a nuestra próxima sección. Agenda de la semana. Sí, en agenda de la semana tenemos que felicitar a la gente que está trabajando en el curso de gestión de riesgos para arquitectos, Nilsa. Así es, porque está preparando un curso precisamente sobre gestión de riesgo, pero para arquitectos. Exactamente, el objetivo principal del curso es proporcionar información actualizada a profesionales de la arquitectura sobre el rol que estos profesionales pueden desempeñar en la reducción del riesgo de desastres como elemento condicionante de la sostenibilidad urbana. Adicionalmente, este curso ofrece a estos profesionales elementos y técnicas orientadas a facilitar tanto la prevención y mitigación de riesgo en sus praxis profesional como la preparación y respuesta que podría esperarse de este gremio ante eventuales eventos adversos. ¿Y a quién va dirigido, Nilsa? Este curso está diseñado con una orientación fundamentalmente práctica basada en ejemplos locales de fácil interpolación a condiciones semejantes presentes en muchas regiones de América Latina, todo con el propósito de obtener un fructífero intercambio de experiencias y opiniones entre los participantes y los instructores del mismo. Está dirigido. Bueno, dirigido a profesionales, este curso de gestión de riesgo para arquitectos de la arquitectura, obviamente, pero también a funcionarios, me parece interesantísimo esto, de alcaldías, gobernaciones, ministerios, instituciones y organismos de respuesta, funcionarios que trabajan en áreas de desarrollo, construcción, planeación y obras. Y algunos de los contenidos, Adelfo, se impartirá conocimiento adecuado sobre el campo altamente interdisciplinario de la caracterización y el tratamiento de amenazas, vulnerabilidad y riesgo de desastres socionaturales. Bueno, entre otros temas, vamos a decir que la fecha de la actividad es desde el próximo lunes. Aquí creo que hay un error de la fecha, ¿no? El lunes 21. El lunes es 24 de octubre, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Bueno, ustedes me dirán allí, ¿no? Pero, ¿verdad? Y es toda la semana que viene. El lunes 21 al viernes 24 de noviembre. Dice el lunes 21 al viernes 24, ¿no? Pero el lunes es 24. Aquí nadie sabe qué fecha es hoy, por lo visto. Bueno, pero es la próxima semana. Ahorita verificamos esto. La información para participar está disponible allí en el Centro de Investigación de la Vivienda. Eso queda en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y el teléfono 0274-240-1941 y el correo CINVIT, CINVcorta@ula.be. Sí, Adelfo, y aquí hay dos personas a las que se le puede pedir información: el arquitecto Nelly Mejía a través de los teléfonos 0274-240-1941 y el arquitecto Claudia Lafaye. Ella tiene el teléfono 0274-240-1941. Sí, entonces confirmado que es el 24, del lunes, el 24 hasta el viernes de esa semana, se inicia, tienen pocos días, entonces los que quieran participar, es un curso bien interesante y como ven, si bien dirigido inicialmente a arquitectos, también pueden participar funcionarios de dependencias de gobiernos, etcétera, y aquellos que estén vinculados con el hecho de la construcción de la obra, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, hoy recordamos el terremoto de Santa Úrsula. El llamado terremoto de Santa Úrsula se produjo tal día como hoy, un 21 de octubre, pero del año 1766, es decir, hace 245 años. Sí, por lo visto pasaron muchas cosas en octubre hace siglos atrás. En horas de la madrugada de la referida fecha, se produjo en la ciudad de Caracas el fuerte terremoto, el día en el cual el santoral recuerda a Santa Úrsula. Hoy. El sismo ocasionó daños en la estructura de la Catedral de Caracas y en varias construcciones importantes de la incipiente capital de la República. Este fuerte terremoto, por su intensidad, sacudió también con fuerza a poblaciones tan distantes ubicadas en Guayana, en los llanos e incluso a Maracaibo. Y con esto, Nilsa, ya nos vamos despidiendo. Hay que recordar, sí, que lo que conversamos en el programa de hoy, parte de lo que conversamos, va a aparecer publicado el próximo lunes en la página de información a todo riesgo, versión impresa, que se publica en el Diario de los Andes. Así es, y también pueden escribirnos, Adelfo, a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org
o también llamar a nuestra oficina al 0274-658-8206. Sí, y bueno, entonces decirles que hoy estuvimos con mucho gusto trabajando con todos ustedes. Andrés Plusca, quien se ocupó de todo el control técnico. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Bueno, tuvimos el gusto de compartir con ustedes. Quien les habla, Adelfo Solarte, CNP 8965. Y Nilsa Ulfo con el CNP 6779. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Latidos que te hacen sentir vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Éxito 100.9.